Potencial eléctrico. La bibliografía, Física Universitaria con Física Moderna, volumen 2, 12ª edición de Sierce, Maquillán y Friedman. Se define el potencial eléctrico en un punto de un campo eléctrico como la energía potencial por unidad de carga de prueba asociada a ese punto. El potencial eléctrico es una magnitud escalar y se mide en volt en honor a un científico italiano llamado Alejandro Volta. Un volt es igual a un joule sobre un coulomb. La diferencia de potencial eléctrica entre dos puntos A y B es el trabajo realizado por la fuerza eléctrica cuando una unidad de carga se desplaza desde A hacia B. El instrumento que mide la diferencia potencial entre dos puntos se llama voltímetro. Como el campo eléctrico es conservativo, ese trabajo para ir desde A hasta B es menos la variación de energía potencial. Reemplazando U sub B menos U sub A, dividiendo por Q sub 0, vemos que tenemos los potenciales en los puntos B y A. Como acá hay un signo cambiado, vemos directamente que el trabajo para llevar la carga desde A hasta B por unidad de carga de prueba es el potencial de A menos el potencial de B. Si expresamos el trabajo para llevar la carga de prueba desde A hasta B como una integral de A a B por el producto escalar entre la fuerza y el diferencial de desplazamiento, podemos reemplazar la fuerza por el campo eléctrico y la carga de prueba. Al dividir este trabajo por Q0, nos queda que la diferencia de potencial entre los puntos es la integral entre dichos puntos A y B de punto diferencial de L. Cambiando los límites de integración, aquí aparece el signo menos en la expresión de diferencia de potencial entre A y B, como E punto diferencial de L. Veamos el caso del potencial eléctrico para una carga puntiforme Q. Q es la carga generadora del campo eléctrico, P se encuentra a una distancia R de esa carga. Entonces, el potencial eléctrico en el punto P es la energía potencial de ese sistema por unidad de carga de prueba. Como esa energía potencial depende de las dos cargas, de Q y de Q0, de la distancia entre ellas, y de la constante de Coulomb, 1 sobre 4pi epsilon 0, al dividir la energía potencial por Q0, obtenemos el potencial en el punto P. Vemos que este potencial depende del signo de la carga. Si la carga tiene signo positivo, los potenciales van a ser positivos. Y si la carga tiene signo negativo, los potenciales van a ser negativos. Siempre las distancias son distancias positivas tomadas desde la carga hacia el punto en cuestión. Cuando se trate de un conjunto de cargas puntiformes, el potencial en el punto P va a ser la sumatoria de cada una de las cargas dividida la distancia al punto considerado. Es muy importante tener en cuenta los signos de las cargas porque esto es una suma algebraica de valores. En términos generales, cuando se trate de una distribución continua de cargas, tenemos que ver la distancia que hay desde cada una de las cargas elementales al punto P y luego sumarlas a través de una integral. Veamos algunos casos. La línea de carga infinita o cilindro conductor con carga, el anillo de carga, la esfera conductora y la esfera no conductora. La línea de carga infinita es una sucesión de cargas una al lado de otra, en este caso todas positivas, una idealización. Todas las cargas están alineadas formando una línea recta. Y vamos a ver que el efecto es semejante a tener un cilindro cargado con esas cargas ubicadas sobre la superficie del cilindro. Vamos a calcular la diferencia de potencial entre dos puntos A y B. Entonces tomamos la integral entre A y B
del campo eléctrico proyectado en la dirección de la trayectoria. Como los campos son radiales, por tratarse de una línea infinita de cargas, entonces este producto de vectores se transforma en un producto de escalares. La componente del campo radial multiplicada por la longitud radial entre los puntos A y B. Por ley de Gauss sabemos que el campo radial de un hilo o de un cilindro es directamente proporcional a lambda, que es la densidad lineal de carga, e inversamente proporcional a la distancia al punto considerado. Si llevamos esta expresión a la integral, obtenemos una expresión logarítmica para la diferencia de potencial entre dos puntos A y B de un cilindro o de una recta, ¿cierto? A y B son puntos que se miden a partir del eje de un cilindro o a partir de la línea de carga. El cero no está definido, eso es importante. Tenemos que elegir un punto cualquiera y hacer una conexión a tierra y definir en ese punto como potencial cero. Veamos el caso de una línea de carga finita. Esta línea tiene un tamaño 2A y tiene una carga total Q mayúscula. Nos vamos a parar en el centro de este segmento, en O, y nos vamos a ir a un punto P que está situado a una distancia X de ese segmento. Elegimos un diferencial de carga que ocupa un tamaño diferencial de I del conductor a una distancia I del conductor. Ese diferencial de carga se encuentra a una distancia R del punto P. Entonces, el diferencial de carga es igual a la densidad lineal de carga por el diferencial de I. Como lambda es la carga total sobre la longitud total del conductor, podemos reemplazar y tenemos el valor de diferencial de Q. Ahora, este diferencial de Q, se trata de una carga puntiforme, genera un diferencial de potencial, que es igual a la constante de Coulomb por el diferencial de Q dividido la distancia R. Si hacemos la suma de todos los diferenciales de Q con respecto al punto P, tenemos el potencial total. Acá a esta integral la vamos a resolver utilizando tabla de integrales y vamos a obtener el potencial total en el punto P. También es un potencial logarítmico, como podemos apreciar. Supongamos un anillo de carga. Ese anillo tiene radio medio A, una distribución de carga lineal a lo largo del anillo, una carga total Q. Desde el centro del anillo a una distancia X se encuentra el punto P bajo análisis y vamos a tomar un diferencial de Q que se encuentra a una distancia R de ese punto P. Por el teorema de Pitágoras, R es la raíz cuadrada de A cuadrado más X cuadrado. Entonces, vamos a tomar el potencial en el punto P de todos los diferenciales de carga. Entonces, viene la constante de Coulomb, 1 sobre 4 pi epsilon 0, por la integral del diferencial de Q sobre R. Resulta que todos los puntos del anillo se encuentran a la misma distancia X o R del punto P. Entonces podemos sacar fuera de la integral a R y al integrar el diferencial de Q obtenemos la carga total. Entonces esta es la expresión del campo que genera un anillo. Veamos el caso de una esfera conductora. Sabemos que las cargas en una esfera conductora van todas hacia la superficie. Entonces, para un punto que esté dentro de la esfera de radio R grande, vemos que el campo es cero. Entonces, no hay fuerza y por lo tanto el trabajo
para llevar una carga desde esos desde dos puntos internos A y B vale 0. Por lo tanto, la diferencia de potencial de energías internas es 0. O en otras palabras, el potencial entre esos dos puntos es 0. O, en otras palabras, es una constante. El potencial es una constante dentro de la esfera conductora. Si nos vamos fuera de la esfera, la diferencia de potencial entre dos puntos A y B es una integral entre las distancias de esos puntos al centro de la esfera por el campo eléctrico, que sabemos que es K por Q sobre R cuadrado, por el diferencial de R. Podemos integrar y esto nos queda K por Q sobre R. K es 1 sobre 4 pi epsilon 0. El valor máximo del potencial eléctrico se da para cuando el radio R minúscula es igual a R mayúscula. Entonces el máximo valor de potencial es el radio por el máximo valor del campo eléctrico, que se da justo sobre la superficie de la esfera. Entonces, para un radio menor al radio, como los potenciales en A y en B son constantes, no queda otra que sea igual al valor máximo del potencial eléctrico. Acá podemos apreciar las gráficas. El campo eléctrico es 0 en el interior de la esfera. Aquí la función se hace discontinua, toma un valor máximo en el radio y decrece siguiendo 1 sobre R cuadrado. El potencial, por su parte, es una constante hasta el radio y luego decrece siguiendo 1 sobre R. Caso de una esfera no conductora. Sabemos que las cargas se distribuyen uniformemente en todo el volumen con una densidad volumétrica de carga igual a la carga total sobre el volumen de la esfera. En el interior del campo eléctrico, el campo es ρ sobre 3 epsilon 0. ρ es la densidad volumétrica de carga. Y el campo eléctrico en el exterior es como si fuera una carga puntual. La constante de Coulomb, 1 sobre 4 pi epsilon 0, la carga total sobre R cuadrado. Estas expresiones del campo eléctrico las obtuvimos aplicando la ley de Gauss. Entonces, para calcular la diferencia de potencial entre dos puntos en el interior de la esfera, vamos a utilizar como referencia el radio de la esfera. Entonces vamos a usar un punto a una distancia r del centro y le vamos a quitar el B, el potencial, sobre el radio de la esfera. Esto es entonces menos la integral desde R grande a R del campo por el diferencial de R. Hacemos la integral y llegamos a esta expresión cuadrática en R cuadrado. Si despejamos B sub R, nos queda la expresión cuadrática, dependiendo del radio, R minúscula al cuadrado, que es la posición de un punto en el interior con respecto al origen, más el potencial que haya en la superficie de la esfera. Ahora nos vamos afuera de la esfera y vamos a tomar como referencia el infinito. Entonces tomamos la integral desde infinito hasta R, el valor del campo, integramos y observamos que el potencial depende de la constante de Coulomb de la carga sobre R. Como ya sabíamos, la esfera se comporta como si fuera una carga puntual. Entonces podemos obtener el gráfico del potencial en función de la distancia del centro de la esfera hacia el exterior. Veamos las superficies equipotenciales. Estas superficies están formadas por puntos que tienen todas el mismo potencial. Acá en este caso vamos a considerar una carga positiva puntiforme. Las líneas de campo eléctrico son líneas radiales salientes de esa carga. Y las superficies equipotenciales son estas esferas graficadas en azul. Como la energía potencial no cambia a medida que una carga de prueba
se traslada sobre la superficie equipotencial, el campo eléctrico no realiza trabajo sobre esa carga. De aquí se deduce que el campo eléctrico tiene que ser perpendicular a la superficie en cada punto. Siempre las líneas de campo eléctrico y las superficies equipotenciales son perpendiculares entre sí. En términos generales, las líneas de campo eléctrico son curvas que nacen en cargas positivas y terminan en negativas, en tanto que las superficies equipotenciales son superficies curvadas. Aquí vemos las superficies equipotenciales y las líneas de campo eléctrico que se generan en un dipolo eléctrico. Las líneas nacen en las cargas positivas y terminan en las cargas negativas. Y las equipotenciales son estas superficies cerradas que están a distintos niveles de voltaje. Supongamos que las dos cargas sean iguales y positivas. Estas serían las líneas de campo eléctrico. Van a terminar en cargas negativas que no se observan en el gráfico. Y están las superficies equipotenciales en color azul. Y este sería el caso de una carga frente a un plano. Siempre, en todos los puntos que uno considere, las líneas de campo eléctrico son perpendiculares a la superficie elemental que uno considere. Un campo eléctrico imposible. Cuando todas las cargas están ubicadas en reposo sobre la superficie de un conductor, esa superficie es una equipotencial y el campo eléctrico siempre tiene que ser perpendicular a esa superficie. No puede existir una componente tangencial, o sea, no podría ser el campo no perpendicular a la superficie, porque esta componente tangencial produciría una fuerza que generaría un trabajo y habría posibilidad de que las cargas se muevan en una trayectoria muy cercanas al límite de esa superficie, y eso violaría la naturaleza conservativa de los campos electrostáticos. Entonces, la componente tangencial tiene que ser cero en todos los puntos de esa superficie. Veamos el caso de la cavidad en un conductor. Ya sabemos que dentro de un conductor cargado, el campo eléctrico es cero. Ahora, si ese conductor tiene una cavidad, vamos a demostrar que también no existe campo eléctrico en su interior. Supongamos una superficie equipotencial tal como la A, y supongamos un punto P que no está al mismo potencial que la superficie de A. Entonces podría existir una superficie equipotencial B que tome al punto P. Si las diferencias de potencial son distintas, entonces a través de una gaussiana podríamos determinar que el flujo del campo eléctrico es distinto de cero. Pero como esta gaussiana no contiene ninguna carga encerrada, entonces hay una contradicción en la hipótesis que planteamos inicialmente. No queda otra que el potencial de P sea el mismo que el de la superficie de la cavidad, el punto A, en el punto A. Entonces, en una situación electrostática, si un conductor contiene una cavidad en cuyo interior no hay carga, entonces no puede haber carga neta en ningún lugar de la superficie de esa cavidad. Todos los puntos en la cavidad están al mismo potencial. La superficie conductora A de la cavidad es una superficie equipotencial.
y por lo tanto P debe estar al mismo potencial que A. Por último, veamos el concepto de gradiente de potencial. Sabemos que la diferencia de potencial entre dos puntos de un campo eléctrico es la integral entre esos puntos del producto escalar entre el campo eléctrico y el diferencial de desplazamiento. Ahora, si definimos el desplazamiento entre el punto B y el punto A, al integrando lo vamos a definir como diferencial de potencial eléctrico. Entonces, para ajustar los límites de integrales, vamos a tener un signo menos. En otras palabras, el diferencial de potencial eléctrico cambiado de signo es igual al producto escalar entre el campo eléctrico y el diferencial de L. Como el campo eléctrico es un vector, vamos a escribir este vector de acuerdo a sus componentes cartesianas, E sub x, E sub y E sub z, en donde I, J y K sombreros representan los versores en los ejes X, Y y Z. Aquí entonces apreciamos la forma de escribir el campo eléctrico, el vector campo eléctrico, en función de sus tres componentes. Lo mismo hacemos con el vector diferencial de desplazamiento. En cada uno de los ejes tenemos desplazamientos diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z. A esos valores los vamos a corregir con los vectores I, J, K sombreros, que son los versores. Entonces, aplicando el concepto de diferencial de B menos E punto diferencial de L, para cada una de las direcciones obtenemos que la componente del campo en la dirección X es menos la derivada de B en la dirección X. Esta es una derivada parcial, teniendo en cuenta que todas las otras variaciones de B en los ejes Y y Z son constantes. Entonces, la componente en X se obtiene, del campo eléctrico, se obtiene derivando el potencial en la dirección X y cambiando el signo. Lo mismo hacemos para las otras componentes, componente en Y y componente en Z del campo eléctrico. Vamos a llevar estos valores de componente a la expresión vectorial del campo. Entonces, el campo eléctrico vectorial es menos estas derivadas parciales multiplicadas por cada uno de los versores. Definimos nabla de f a una función que se llama gradiente de una función escalar f. El gradiente está representado por este vector nabla, también se llama grad o del, y sirvió para sacar el logo que tenemos en las clases de laboratorio. Solo que está muy contento este gradiente, ¿sí? Este operador nabla en realidad. El gradiente entonces es una función que aplicada, o es un operador el gradiente, es un operador que aplicado a una función escalar da como resultado un vector. Por eso decimos que el gradiente de potencial cambiado de signo es el campo eléctrico. Veamos un ejemplo. Sabemos que el potencial de un anillo a una distancia X depende de la carga y es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de X cuadrado más A cuadrado, donde A es el radio del anillo. Si tomamos la derivada de B con respecto a X, cambiamos el signo, obtenemos la componente del campo en la dirección de X. Si este anillo está cargado positivo, el vector va a ser perpendicular al anillo y se va a dirigir hacia la derecha, el campo eléctrico. Si el anillo está cargado negativo, el vector campo eléctrico va a estar sobre el eje y va a estar dirigido hacia el centro del anillo